Muy buen día tengan todos ustedes, yo soy Daniela Moreno y estás en LH Magazine, en Rec Programate. Pues el día de hoy tenemos un programa de lujo porque nos acompaña Virginia Moraga Rodríguez, directora de Activexa Psicología. Ella es psicóloga sanitaria y educativa, especialista en psicoterapia infanto-juvenil. Muy buen día. Muy buenos días, Daniela. Qué gusto tenerte aquí. Un placer para mí, la verdad, poder estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y hoy vamos a tocar un tema que se me hace muy importante y escuchen papás que nos sintonizan, los trastornos emocionales en niños y adolescentes en tiempos de redes sociales. Qué importante y a todo lo que nos estamos enfrentando. Sí, cierto. Cuéntanos. Mira, ahora mismo los adolescentes al final se encuentran en una época que ha cambiado muy rápido, no muy repentinamente, que tienen acceso a muchísima información, a muchísimas redes sociales, para los cuales muchas veces los padres y las madres no están realmente preparados, ¿no? Simplemente porque son desconocedores de cómo funcionan estas herramientas, de qué implica, a qué les da acceso. Entonces vemos adolescentes que están realmente pues, desbordados, ¿no? Con muchísima información y sin límite ninguno y sin saber tampoco cómo interpretar y analizar esta información, ¿no? ¿Y qué es lo más fuerte a lo que te estás enfrentando en este momento en casos específicos? Pues mira, los casos a lo mejor quizás que llegan a consulta un poco más, quizás más graves, ¿no? Son aquellos casos donde ya el sufrimiento quizás que llevan, ¿no? Y la incomprensión que sienten es tan grande que quizás acaban pues, con temas de autolesión. Por desgracia está habiendo muchos adolescentes, chicos y chicas que se hacen cortes, se autolesionan, no tanto a lo mejor con una ideación suicida, sino simplemente como forma para tener un control de sí mismos, ¿no? Como para sentir algo, ¿no? Frente a todo ese no sentir que tienen frente a la vida. Okay. Y por ejemplo, ¿cómo se pueden dar cuenta los padres que está sucediendo esto? Comunicación. Súper, súper importante. O sea, cuando analizas todos los casos que van llegando, al final siempre ves lo mismo, ¿no? Ves que los papás, pues al final pierden un poco quizás el objetivo, ¿no? Y se centran a lo mejor, o sea, no saben comunicarse con sus hijos. Entonces, al final, todo el tema de comunicación que tienen con ellos es tienes que ordenar tu cuarto, no ayudas nada en casa, tienes que estudiar, como suspendas ya verás. Entonces, se centra generalmente o bien en tareas de casa o bien directamente en el tema de los estudios, ¿no? Y quizás nos olvidamos, ¿no? Yo soy madre también, un poco quizás en ocasiones de hablar con ellos de cosas mucho más profundas, ¿no? De analizar las noticias, de ver un poco qué piensan, de pararnos sobre todo a escucharles, a ver qué opinan, qué interpretan acerca del mundo, qué tienen en la cabeza. Qué tan importante es eso, ¿no? La inteligencia emocional. Yo creo que, bueno, platicábamos hace unos momentos lo importante que sería que en los colegios se implementara la inteligencia emocional. O sea, yo creo que de suma importancia y más por todo lo que estamos viviendo. Cuéntanos, Virginia, tú me imagino que ves perfiles, ¿no? Perfiles, se me hace algo muy interesante lo que me decías, que es muy diferente el perfil, por ejemplo, de un niño que utiliza su tiempo en ver YouTube, que el perfil del niño que utiliza otras redes sociales, Instagram, no sé si Facebook, porque creo que eso ya es de otra época. Sí, nosotros, por ejemplo, o sea, una cosa que sí que hay que ver con adolescentes es cuánto tiempo invierten en internet, ¿no? Con el móvil en este caso. Entonces, todos los teléfonos hoy día tienen una aplicación donde te metes y ves cuánto tiempo invierten diario, ¿no? Entonces, estamos encontrando adolescentes cuya media pues, es de entre 5 o 8 horas, ¿no? Al día. O sea, es impresionante. Y es como, no son todos iguales, es decir, hay perfiles, ¿no? Es decir, el niño que invierte pues, 8 horas o 7 horas o 5 horas, las que sean, de las cuales el 90% son en YouTube, generalmente es un perfil que tiende mucho a aislarse, ¿no? Que busca un entretenimiento. O ver de series, o ver películas a través de YouTube, o ver cosas pues, vídeos que le entretengan, ¿no? Y luego tenemos, digamos, otro perfil, que es el perfil de redes sociales, ¿no? Donde el 90% lo invierten pues, en Instagram,
en TikTok, ¿no? en relacionarse con gente que muchas veces no conocen, ¿no? Y de las cuales muchas veces crean incluso cierta dependencia emocional. 90%. O sea, estábamos hablando también hace un momento de que si 5 horas son las que invierten en el colegio, más las 9, 8 horas en redes sociales, es que viven. 1 hora para desayunar, comer y cenar y no da tiempo a más, Claro. realmente. Entonces, ¿dónde socializan? ¿En qué momento hablan con sus padres, no? Los padres siempre, un comentario que se oye mucho en consulta es que no me cuenta cosas, es que no me dice, no, si yo le pregunto, yo intento, ¿no? Yo le pregunto, oye, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Qué has hecho? ¿Con quién has quedado? Dice, pero nada, es que no hay manera. Y claro, es que los adolescentes en realidad sí se comunican. Lo que pasa es que generalmente nos cuentan las cosas en el momento que peor nos viene. Es decir, muchas veces un adolescente viene a contarnos algo y nosotros estamos atareados haciendo cosas, estamos en casa o estamos pendientes de una llamada o cualquier cosa. Escogen el peor momento del mundo, ¿no? O estamos cocinando o estamos agobiados, lo que sea. Entonces, queridos papás y mamás, siento deciros que este es el momento donde hay que dejar lo que uno esté haciendo y pararse a escuchar. Es cierto que esto parte porque en ocasiones aquello que nos van a contar a lo mejor nos parece una tontería. Pues puede ser, pero si nos lo están contando es porque para ellos de alguna manera es importante. Entonces, tenemos que atender. ¿Esto quiere decir que con esto, si yo lo escucho, me va a contar las cosas? No. Esto es un proceso de que ellos sientan que se les va a escuchar en cualquier momento que ellos lo necesiten. Entonces, tenemos que aprovechar todas estas mínimas situaciones que se van a suceder para abrir los oídos, dejar lo que estemos haciendo y escucharles. Poner atención a las necesidades del adolescente. Y decíamos esa desmotivación que existe hoy en día, y creo que también tienen que ver las redes sociales. Están muy acostumbrados, como bien decías también antes tú, Daniela, al tema de la inmediatez. Daros cuenta que ahora con las redes sociales, o sea, son milésimas de segundo, paso de esto, ¿no? Y vamos pasando el dedo, ¿no? La yema, viendo un vídeo tras otro y se nos pasan las horas, ¿no? Entonces, necesitan ese refuerzo inmediato. Entonces, claro, por ejemplo, los estudios es algo que es a largo plazo, ¿no? Entonces, como no ven la necesidad del aquí y el ahora, al final eso provoca que no les vean el sentido. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Si esto todavía me queda mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es motivarles con lo que ellos conocen que es el presente y el aquí y el ahora? Porque por más veces que se lo repitamos, ya se lo saben. Esto es muy importante para tu futuro, tienes que estudiar, ¿no? Tienes que saber lo que quieres, con 15 años, ¿ya qué quieres estudiar? Pues no lo saben. Y es normal que no lo sepan. Entonces tenemos que ayudarles a motivarles en el aquí y en el ahora, realmente. Es normal que no lo sepan porque están obviamente en un proceso de adolescencia y podemos sumar también el impacto de las redes sociales, ¿no? Que cambian constantemente de opinión. Eso es. Y que ahora no son las mismas licenciaturas que se estudiaban antes. Ahora ya es todo enfocado también a los medios de comunicación. Oye, y me hablabas también, Virginia, de los trastornos alimenticios. ¿Lo ves muy constantemente? Sí. Es cierto que hay una parte superficial bueno, no tan superficial, de los trastornos alimenticios, y es que, digamos que en nuestra época nos comparábamos pues, con la vecina, ¿no? Con las que estábamos en el barrio, digamos. Y ahora es cierto que ellas se comparan, sobre todo ellas digo, pero también hay chicos en este caso, pasa que es cierto que mayoritariamente son chicas. ¿Se comparan con quién? Con todo el mundo. Y además con imágenes que no están viendo realmente, son imágenes creadas, ¿no? Porque todas las imágenes pues, tienen sus filtros y demás, o sea, que decir, se cogen el momento, las posturas adecuadas, etc. Y entonces se comparan con un ideal que no existe. Y ellas quieren estar igual. No obstante, es cierto que el trastorno de conducta alimentaria tiene otra base emocional, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que por la edad que tienen, esa parte emocional, ese daño que hay, esa herida emocional que viene de años atrás, al final coge una forma, ¿no? Entonces en la adolescencia lo más habitual es que coja una forma pues, con los determinados complejos que tienen, etc. y con la imagen, ¿no? Que es algo para ellos muy importante en esa edad.
Ahora me viene a la memoria en un curso que hice con adolescentes que llegó era bueno, de imagen y también la parte emocional. Y llegaron unas gemelas a decir exactamente que ellas saliendo del curso querían verse como Ariana Grande, igualitas. Y yo decía, pero es que no hay forma, porque tú eres tú, Ariana Grande es Ariana Grande. Tú eres bella por dentro, por fuera y hay que explotar eso. No, es que yo quiero ser como, era como mucho, pero ya era como una obsesión. Y creo que eso estamos alimentando también a través de esto, como dices, que no existe. ¿Y qué pasa con los papás? Que creo que es, pues no voy a decir el problema medular de todo, pero creo que, decíamos, no hay una escuela para padres, tú vas aprendiendo ya que tienes al niño enfrente. ¿Qué pasa? Porque yo veo que hay muchos padres, bueno, que anteponen sus emociones por encima de los hijos, ¿no? Estoy enojado, no tengo dinero y todo eso repercute en el niño, ¿no? Los padres hacen lo mejor, y las madres, sobre todo las madres en este caso, hacen lo mejor que saben y pueden, ¿no? Con los recursos de los cuales disponen, que generalmente es la experiencia, ¿no? No tienen más, porque la mayoría, pues evidentemente no tienen formación, y como bien hablábamos antes, es como si tuviésemos que construir, ¿no? Nos diesen las herramientas para construir un avión, y lo construimos y muy bien, fenomenal. ¿Ahora quién se sube? Entonces, claro, tú aprendes a ser padre o a ser madre una vez que tienes ya a esa criatura delante. Entonces, claro, ¿cómo aprendes? Por ensayo y error. ¿Qué haces normalmente? Repites lo que han hecho contigo generalmente, ¿no? O incluso al revés, todo lo contrario de lo que hayan hecho contigo, ¿no? Que ambos extremos generalmente no suelen ser adecuados. Y además, ¿con qué recursos? Ya no solamente económicos, sino con qué recursos emocionales. Estamos hablando de padres y madres donde en realidad a ninguno nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que se sucede lo siguiente. ¡Que no me grites! Claro, y se lo estamos diciendo gritando. O sea, yo no estoy siendo como adulta, no estoy regulando mi enfado, sin embargo sí que estoy pretendiendo y exigiendo que tú, que eres menor de edad, regules tu enfado. Entonces, si yo no tengo recursos suficientes, ¿cómo creemos posible que ese menor aprenda a hacerlo? Entonces, es algo muy, muy curioso, muy, muy importante. Eso que decías, ¿cómo pueden los padres de familia manejar a los hijos desde su experiencia, ¿no? Ese cuidado excesivo que vemos de muchos padres. Ay, como a mí no me cuidaron así, yo te sobreprotejo. Como a mí no les importaban mis padres si me enfermaba o no, yo te cubro con todos mis recursos para que no te enfermes. ¿Qué pasa con eso? Es normal que los padres queramos dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, pero los hijos no hay que darles todo lo que quieran o todo lo que no tuvimos, hay que darles únicamente lo que necesitan, ni más ni menos. Y aquí viene la pregunta, ¿qué necesitan? Eso es lo que hay que tener claro. Necesitan comprensión, necesitan que se les escuche, necesitan aporte de herramientas, es decir, yo tengo que ejercer de un buen modelo. Y si yo no soy capaz de regular mi enfado, mi ira, mi rabia, mi tristeza, tengo que aprender para ejercer un buen modelo. Y tengo que enseñarle a poner palabras a las cosas, a las emociones que siente, a que aprenda a negociar, ¿no? Ya cuando son adolescentes. Porque muchas veces encontramos adolescentes que nos piden las cosas de una manera muy exigente, ¿no? Sobre todo si encima les hemos dado todo lo que no necesitaban, ¿no? Es decir, hemos ido por delante satisfaciendo sus necesidades, con esas necesidades ni siquiera de que lo pidan. Entonces, es importante que aprendamos nosotros a gestionar nuestras emociones como adultos y nuestros recursos para que podamos enseñarles a ellos a cómo proceder y cómo gestionar sus propias emociones. Interesante. Definitivamente. Y vámonos con una canción y al regreso hablamos esto de comprensión, de comprender al adolescente y pues al infante.
Bueno, me gustó esta canción porque la primera estrofa, bueno, habla de levantándose de vuelta en la calle. ¿Y tú te acuerdas, Virginia, cuando jugábamos en la calle, platicábamos con amigos de forma presencial? ¿Y ahora qué pasa? Estábamos hablando con mi querido Juanito, la experiencia de un niño que antes le gustaba, no, que hoy le hace mucho más feliz estar en Roblox que salir a la calle. Y entonces, ¿qué pasa ahí? La comprensión de los padres o el control de los padres para evitar que estas a lo mejor amistades pasajeras, desechables o ficticias, ¿no? Claro, hay que empezar a explicar quizás qué es Roblox, ¿no? Que muchos papás os sentiréis, y mamás sobre todo, identificados, ¿no? O lo habréis escuchado. Roblox es una herramienta donde tiene varios videojuegos dentro y entre ellos algunos videojuegos donde contactan con otros avatares con los cuales tienen conversaciones, ¿no? Como pues antes efectivamente quedábamos en el barrio, ¿no? Y ahora, bueno, pues quedan a través de determinadas aplicaciones. Y entonces pues se hacen amistades, ¿no? O por lo menos lo viven así, de esa manera. Y entonces es pues mi amiga Lucía, que tiene 9 años, que me dice que vive en tal sitio pero que nunca la he visto y que realmente no tengo ningún otro dato más, ¿no? Entonces, claro, como padres esto tenemos que tener mucho ojo. Tenemos que conocer dónde se meten, qué juegos hay, cómo hablan, cómo interactúan, con quién, y trabajarlo mucho y explicarles la realidad de eso. Porque muchos viven esas amistades, la gran mayoría, como algo muy intenso, ¿no? Una amistad de verdad. De hecho, hay muchas, incluso pues con 13, 14 años, ¿no? Hay muchos chavales que han tenido varias relaciones de pareja, de noviazgos, ¿no? Y son todos, no se han visto nunca realmente, ¿no? Ha sido todo a través de internet, ¿no? De estas aplicaciones, de estos juegos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo viven con mucha intensidad, tanto como si fuese real, o sea, tanto como cuando lo vivíamos nosotros en el barrio, ¿no? Entonces, pero con la inmediatez y con la falta de compromiso, me explico. Por eso lo prefieren muchas veces. Una amistad del cole, una amistad del barrio implica mayor compromiso, ¿no? Es decir, si yo digo algo feo o si hay algún problema, pues al día siguiente nos vamos a ver y vamos a tener que solucionarlo. Sin embargo, a través de estas redes no. Porque es mi amiga, pero si yo digo algo que le pueda sentar mal, mi amiga puede desaparecer, igual que yo. Entonces, de repente, imaginaros que tenéis una amistad de quedar todos los días a las 5 de la tarde, que consideráis que es una amistad verdadera, y de repente esa otra persona, no sabes muy bien por qué, desaparece. Deja de contactar contigo, le escribes mensajes y jamás te vuelve a contestar. Claro, no sabes si es porque ya no te quiere, no sabes si es porque sus padres la han castigado y ya no puede acceder al juego, no sabes nada, simplemente desaparece. Entonces, igual que no hay un compromiso, ¿no? Yo no me tengo que comprometer y puedo desaparecer en cualquier momento, también hay un daño. Porque en cualquier momento, precisamente, cualquier persona, una relación que se vive de manera real y de manera intensa, puede desaparecer de la noche a la mañana. Sin saber por qué, sin tener explicaciones y sin tener oportunidad de resolver esos conflictos, ¿no? Que eso es un aprendizaje al final, ¿no? Que nosotros teníamos y que ellos muchas veces ya no lo tienen, ¿no? Entonces, ya no hay que solucionar las cosas, simplemente desaparecen y hay que aceptarlo y hay que asimilarlo y ya está. Y esto no funciona así, obviamente. Eso es lo que te iba a decir. Y realmente no se soluciona. ¿Y qué hay? ¿Tú qué notas? ¿Depresión en el adolescente? Claro, ellos al final son experiencias de vida para ellos, que a nosotros desde otro punto de vista, ¿no? Que hemos vivido en otra generación y hay un choque transgeneracional y demás, pues a lo mejor nos pueden parecer tonterías, ¿no? Ah, pues es tontería, no lo conocías o no la conocías o realmente a lo mejor no se llamaba ni siquiera Lucía, pero ellos sí lo viven de manera real. Entonces, el sufrimiento y la herida que conlleva de una vez tras otra está ahí, evidentemente. Imaginaros ahora un niño o una niña que a lo mejor está en una situación de exclusión social en el cole, ¿no? Con los que a lo mejor pues, no ha terminado de encajar con su grupo de iguales, ya no, o sea que, bueno, es un tipo de acoso escolar realmente, pero bueno, exclusión social. Y su única amiga era esta Lucía. Y esta Lucía desaparece, se queda sin nada. O
sea, lo que ellos sienten es: nadie me quiere, no soy lo suficientemente bueno o buena como para que alguien se mantenga en el tiempo conmigo. Entonces, de ahí la importancia de que papás y mamás estén siempre presentes, que sean conocedores de esto que ocurre, que no invaliden estas emociones, sino que las validen, les den la importancia para que el menor le está dando y les ayuden a digerirlas, a elaborarlas y les generen oportunidades para crear herramientas de afrontamiento y de regulación emocional, sobre todo. Que muchas veces, por la falta de atención de los padres, no existe esta... Bueno, ni siquiera saben qué le está pasando en realidad al adolescente. Y esto, por supuesto, va a repercutir en su vida como adulto. El sentirse rechazado, no suficiente, porque además tiende a repetir o no. Sí, correcto. O sea, me da miedo que me vuelva a pasar y me pasa. La profecía autocumplida, ¿no? Que se llama. Oye, los pensamientos de que, justo, pensamientos de miedo de los papás, ¿cómo impactan también en el desarrollo del niño o del adolescente? Los padres al final tenemos que lidiar con eso, con el miedo, ¿no? Con el miedo y con la ira, ¿no? Es curioso. Entonces, el miedo nos lleva a la ira, ¿no? Y entonces, claro, si uno tiene miedo, va a reaccionar desde esa emoción. Y aquí tenemos diferentes alternativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces nos llegan y nos dicen es que tengo un concierto, ¿no? O es que, o en el peor de los casos, ¿no? Uno de los casos, he probado, ¿no? He consumido, oye, ha ocurrido esto, ¿no? Entonces, claro, automáticamente los padres, o me junto con gente que consume, el padre, pues no te vas a salir nunca más, porque no, ¿de dónde estamos hablando? Desde el miedo, claro. ¿Qué estamos haciendo? Fijaros lo que hemos hablado antes, el tema de la comunicación. ¿Nos está contando algo? A ver, no se trata de darle una palmadita en la espalda, si ha consumido, evidentemente, pero claro, tenemos que tener otra forma de actuar. Ni darle la palmadita, ni montarle el pollo del siglo, porque entonces nos va a dejar de contar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos pararnos a hablar con ellos, a escucharles y a preguntarles, es decir, a intentar trabajar nuestro miedo resolviendo las dudas que tenemos. Oye, cuéntame, vamos a ver, ¿cómo es esto de que has consumido? Explícamelo porque no lo entiendo bien. ¿Con quién has ido? ¿Por qué? ¿Es la primera vez? Oye, ¿tú sabes lo que esto implica? Intentar hacerles reflexionar, no en un monólogo. Ojo, que muchas veces digo esto y luego los padres, sí, yo se lo he dicho. Le he dicho que las drogas son malas, que esto no sé qué, que va a acabar debajo de un puente. Claro, entonces, claro. Entonces, y el niño lo que escucha es la chapa de su padre o de su madre, ¿no? Que dice, pues no le voy a volver a contar las cosas en la vida, porque me va a liar una del copón, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntarle, un diálogo. Y esto es duro, ¿no? Decirles, tienes, me invento, 15, 16 años, 17, 18. Es tu elección. Ahora, aquí, es decir, no, evidentemente yo no voy a permitir que haya un consumo, porque no estoy de acuerdo y esta es mi casa y son mis normas. Y yo te lo prohíbo, es decir, te lo prohíbo entre comillas. Tú al final saldrás de aquí y harás lo que te dé la gana. Ahora que, como digo yo, ¿no? Es decir, las consecuencias no las voy a asumir yo. Eso es lo que hay que hablar con un menor. Las consecuencias las vas a asumir tú. Y tú decides. Esto acaba aquí. Y ese camino te lleva a lo que te lleva. Pero hay que darles esa información y hay que hacerles reflexionar. Y oye, intentar lograr objetivos con ellos, metas. Evidentemente, si no tienen metas, pues vamos a favorecer un consumo. Porque, total, no tienen nada por lo que luchar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Tú no querías ser futbolista? ¿Tú no querías trabajar en la radio? ¿Tú no querías hacer esto? ¿Vale? ¿Ese camino te lleva a eso? No. Entonces, intentar redirigir ese tipo de conducta hacia otra cosa que sí que les lleve y que sea evidentemente muchísimo más productivo. Pero, o sea, hay que hablar con ellos, hay que hacerles reflexionar. Si les echamos la bronca, que eso no quiere decir que de vez en cuando no nos apetezca, al final muchas veces no conseguimos nada.
Prohibir y castigar lo único que hacen es que se mejoren las técnicas para que no me pillen. Ok, sí, eso te iba a decir. Muchas veces cuando te prohíben las cosas es cuando más ganas tienes de hacerlas, ¿no? Y empiezan las mentiras. Uh-huh. Y regresando un poco a los miedos de los padres, porque quizá consumieron, por ejemplo, Uh-huh. porque pasaron experiencias que por miedo ahora con los hijos tienen el temor que se repitan. Entonces, ¿qué aconsejarle a los papás para que no se hagan evidentes a lo mejor con el adolescente o definitivamente comentarlo? Porque yo me acuerdo que decía alguna vez una psicóloga, es tu mamá, no es tu amiga. Entonces, esa línea delgada de me acerco a mi hijo, quiero que me tenga confianza, pero respetando que soy su madre o es mi madre, no es mi amiga. ¿Cómo? O sea, ¿qué hacer? Pues es difícil de gestionar. Es decir, el camino al que os diga que es fácil os está engañando. Entonces es una línea muy fina que muchas veces se traspasa, y lo importante es darse cuenta cuando uno lo está traspasando y volver un poco al sitio, ¿no? Al mejor sitio, ¿no? El que más se necesita en ese momento. Lo mejor es no dar una respuesta en caliente. Me explico. Si uno le está, y reconocerse, ¿no? Es decir, si se ve que lo que está sintiendo es miedo, y entonces voy a responder desde el miedo, o voy a responder desde la rabia, o voy a responder desde el enfado, entonces ese momento es de, bueno, me voy a parar y no tengo por qué dar una respuesta ahora. Y se lo podemos transmitir así. Mira, ahora mismo lo que siento es miedo por lo que me estás comentando, entonces necesito un momento para pensar un poco en esto. Y nos tomamos nuestro tiempo y no pasa nada. Nos tomamos nuestro tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En cuál es el objetivo? ¿Qué quiero conseguir? Quiero conseguir que no, por ejemplo, en caso de consumo, que no consuma, o quiero conseguir que no haga estas conductas de riesgo, o quiero conseguir que comprenda que esas no son las mejores amistades. Vale, y pensar, ¿prohibiéndolo lo voy a conseguir? No. Vale, ¿de qué otra manera puedo hacer? Pues puedo hablar con él o con ella, puedo intentar hacerle reflexionar, que se replantee. ¿Cómo se hace reflexionar a alguien? Con preguntas, no dándole consejos, sino dándole preguntas para que piense, oye, ¿y esta amistad qué te aporta? ¿O por qué es tan buen amigo a pesar de que consume? ¿O qué te aporta esto? ¿O por qué lo hiciste? Muchas veces te sorprenden, ¿no? Recuerdo un caso que consumía, era algo esporádico, pero empezó a consumir un poco para olvidarse de los problemas de casa, como método de evasión. Entonces, claro, eso ya te da una pauta, porque te da pautas para ver qué puedo modificar yo quizás en casa, de cara a que, bueno, reducir la probabilidad de que se repita este consumo, por ejemplo. Pero si no escuchamos, pues jamás nos contará eso. Ay, qué fuerte. Regresando de esta canción que me encanta, vamos a hablar de los niños consentidos, berrinchudos y lo que propicia en la escuela. Vámonos con Gloria. ¿Cuántos padres siempre están huyendo, ¿no? Uh-huh. Y anteponen las necesidades del menor por encima de las suyas? Uh-huh. Es difícil. Como padres y como madres, al final somos también personas y tenemos nuestras propias necesidades. Y el ritmo de vida que llevamos no ayuda. Entonces nos queda muy poquito tiempo. Y tenemos al final, parece como que tenemos que decidir, ¿no? ¿Invierto este tiempo en mis hijos o lo invierto en mí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De intentar lidiar con ambas partes y satisfacer ambas necesidades. La propia para uno encontrarse bien, porque si no nos cuidamos nosotros mismos como adultos, al final estamos irascibles, estamos enfadados, y eso va a hacer que cualquier mínima cosa que el de al lado, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos, cualquier cosa que hagan, pues enseguida ¡pum!, estallemos, ¿no? Emocionalmente. Entonces tenemos que cuidar esa parte individual, pero a la misma vez tenemos que cuidar esta parte específica, ¿no? Hablábamos antes de un caso, ¿no? Decía, es que a mí mi madre se pone con series, mi padre se pone a jugar al FIFA y a mí me gusta hablar de Roblox. Entonces, claro, esto es importante, es decir, en qué medida yo estoy satisfaciendo mi necesidad, ¿no? Con el FIFA o con la serie,
Y tengo una menor, una hijo, una hija que tiene su necesidad también de hablar. Pues esto es lo que cada uno quiera sembrar también y el sacrificio que cada uno quiera hacer también. Si yo siembro y escucho, me va a facilitar la adolescencia. Si yo no siembro y no escucho porque estoy muy, muy cansado, muy cansada, que también es muy lógico, y lo centro en mí, tengo que tener cuidado y corro el riesgo muchas veces de que cuando sea adolescente pues no va a sentir que me pueda contar las cosas. No va a sentir que yo esté ahí y entonces se va a aislar en su cuarto, va a cerrar la puerta como buen adolescente, se va a poner con su móvil, se va a poner los cascos y no le va a interesar, se va a poner a ver sus propias series, mientras que papá y mamá están en el salón viendo otra serie, o incluso, bueno, cada uno con su interés, ¿no? Entonces parece que hacen vida independiente dentro de la misma casa como si compartiesen habitación o compartiesen piso. Entonces esto es importante, ¿no? Tener cuidado e invertir tiempo. Antes de pasar al tema que les prometí antes de la pausa, estábamos hablando de los papás que se hacen amigos de los hijos, ¿no? Y del caso de una mamá que era la mejor amiga de la hija, y nos decías que es cuando se invierten papeles. Claro. Cuéntanos. Generalmente los padres son padres, las madres son madres y tienen que tener esa postura. Esa postura no significa que esté, o sea, si es jerárquica y que si están por encima, evidentemente, son los que tienen y ponen las normas, que a medida que ese menor vaya creciendo, pues habrá normas que sean negociables y habrá normas que no sean negociables. Y quien decide esto son los padres o las madres. Entonces, ¿qué pasa cuando se pasa el límite, ¿no? Es decir, hay casos de mamás que tienen que yo tengo mucha confianza con mi hija, es como una amiga. Vale. ¿Qué hay detrás de ello? Generalmente es más una necesidad de mamá. Es una necesidad de mamá de tener una amiga, de poder compartir con alguien sus intimidades, sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Que evidentemente quien soporta al final la parte emocional de la otra persona es la hija que soporta, ¿no? Es decir, hace de regulación de la parte emocional de la madre. Y se produce un intercambio de roles. ¿Qué provoca esto? Pues normalmente estas niñas, ¿no? Estas adolescentes, con esta inversión de roles, al final sustentan tanto y regulan tanto emocionalmente, en este caso a su madre, que no hay cabida para sus propias emociones. Porque ya mi madre suficiente tiene con lo suyo. Entonces, ¿cómo le voy a contar las mías? Y las mías al lado de las cosas que ella me cuenta no tienen tanta importancia. Entonces, empiezan a invalidar sus propias emociones para poder regular y sostener la parte emocional de la otra persona, ¿no? Entonces, claro, se convierten en mamás. Claro, mamás adolescentes, sí. Claro. Y bueno, generalmente se hacen también muy hiperresponsables, pero todo esto lleva una mochila que cuando son adultas pues se han acostumbrado a ser ellas quienes sustentan emocionalmente a los demás. Y es cuando escuchamos que la mamá llega a decir, ay, pareces más tú mi mamá que mi mamá, ¿no? Sí, sí. Que tu abuela. Oye, ¿qué tan cierto es, ya cambiando un poco de tema, estos niños que hacen pataletas, consentidos, berrinchudos, que creen los papás que por darles todo y tenerlos así en una burbuja, la gente los va a querer igual? Y comento esto porque me llamó la atención que en un reportaje que vi, decían que eran los niños que sufrían más bullying en la escuela. ¿Qué tan cierto es eso? Depende, es decir, el acoso escolar, hay muchísimos tipos de acoso escolar, el que más se da, qué curioso, mira, hay mayor acoso escolar en primaria, en cuarto, quinto y sexto, que en secundaria, al contrario de lo que se piensa. Y el tipo de acoso más predominante es la exclusión social, ¿no? Que además está infravalorada, ¿no? Porque si te pegan o te insultan, pues parece como que está más validado. Pero si simplemente es que no tienes tu grupo de pertenencia, no tienes tu grupo de iguales, cuando el profesor de educación física hace grupos, hace parejas, siempre te quedas solo o te quedas sola, cuando hay una excursión siempre estás solo o sola en el autobús y tienes que al final poner con el profesor o con la profesora, esto parece como que no tiene menos importancia, ¿no? Y evidentemente no, porque es un daño que tiene diario. Entonces, el perfil de víctima es
es muy diferente. O sea, no necesariamente es una persona a la que se le ha dado todo. Muchas veces al contrario, o sea, muchas veces son incluso las personas más empáticas. Es decir, hay muchísimos factores que pueden estar ahí afectando, ¿no? Es decir, por eso es importante la comunicación. Para detectar un poco qué es lo que está pasando de manera temprana y ver, más que a lo mejor quizás tanto el perfil, ¿no? Porque es cierto que luego muchos pues, crean sus estrategias y son muy reactivos y eso hace que haya más bullying y más acoso escolar. Pero bueno, habría que analizar siempre cada uno en detalle. Oye, hablando un poco de la compensación de los padres por falta de tiempo, bueno, se me hace muy interesante porque acaban pobreteando al niño. Ay, pobrecito, es que como no tengo tiempo para él, bueno, pues lo compenso con este regalo. Ay, pobrecito, y los hacemos niños, pues, víctimas, ¿verdad? El pobrecito de mí. Eso es. Y además, se lo tienen que merecer todo, porque pobrecitos, ¿no? Efectivamente. Vale. Los niños, reitero un poco lo que he comentado antes, hay que darles lo que necesitan. Ni más ni menos, ni en exceso ni en defecto. No pasa nada porque un niño o una niña llore. No hay ningún problema. Como decíamos antes, menos pipí hace. Entonces no pasa nada. A determinadas edades es normal los berrinches, es decir, a los 2, 3, 4 años, pues los berrinches es lo más habitual. Es decir, cualquiera que tenga hijos de esta edad, decíamos, lo tiene en la cabeza seguro. Y no pasa nada porque lloren. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ceder nunca, por favor. O sea, si montamos un berrinche y cedemos, lo que le estamos diciendo es que esta estrategia del berrinche es muy válida. Entonces, a la siguiente vez, como me ha valido antes, lo voy a volver a hacer. Y entonces ahí no nos vamos a deshacer de los berrinches nunca. Tampoco se trata de no hacer caso, ¿no? Yo recuerdo pues, programas que había anteriormente de omite, no hagas caso y no haciéndole caso. Bueno, claro, no haciéndole caso, evidentemente el niño dejará de hacer eso. Pero claro, también estás mandando el mensaje de yo no voy a estar ahí cuando me necesites. Y encima no te estoy regulando emocionalmente. Allí te las apañes tú solito, ¿no? Que es como si te viene una amiga llorando y aunque sea por un capricho por lo que sea, y le dices, déjate de tonterías, ¿no? Entonces, no, tienes que hacer un apoyo emocional ahí, ¿no? De, bueno, no te preocupes, bueno, cuéntame qué es lo que ha pasado. Bueno, pues esto es igual. Imaginaros un niño o una niña de pues, 4 años, 3 años, un berrinche porque, no sé, porque quiere chucherías y no es el momento, porque dentro de media hora vamos a comer y monta la pataleta y se echa a llorar. ¿Le damos la chuche? No. Nos damos media vuelta y bueno, ya se te pasará. No. Nos quedamos ahí y invertimos tiempo y nos sentamos y hacemos de sostén emocional y si necesitan, si van a llorar y necesita un abrazo, si nos agarra, bueno, pues no pasa nada. La abrazamos y estamos ahí hasta que se relaje y poco a poco dejarla llorar. Al rato preguntará, ¿pero la chuchi? Le diremos no y volverá otra vez a llorar. Porque esto es así. O sea, esto es ser padre y es ser madre. Y tenemos que dejar que esto ocurra. O sea, es decir, no podemos evitar. ¿Cómo se puede evitar? Pues es que no se puede. Toca estar ahí y toca esperar hasta que se le pase. Y bueno, no te preocupes, que ya ahora después comemos. Y no pasa nada. Y no podemos comer chuchis todos los días porque se nos pican los dientes. Y no pasa nada. Y el niño poco a poco se acabará regulando emocionalmente porque estamos ahí de sostén. Y no queda más remedio que aguantar. Y este es un mensaje también especial para los papás que a lo mejor en reuniones dicen, bueno, lo sostengo emocionalmente, no me funciona el móvil, no me funciona el iPad. ¿Qué? Eso pues también repercute a la larga en bueno, pues... Aquí hay varias corrientes, ¿no? Es decir, imaginaros que estamos en un restaurante, cosa que muchos papás con niños pequeños evitan, ¿no? Más que nada porque cualquier que tenga o que haya tenido hijos pequeños pues sabe lo que supone el momento de espera hasta que te llega la carta y se pide, llega la comida y demás. Entonces, lo fácil es darles el móvil, que ojo, es una opción. Lo que pasa es que tenemos que saber qué consecuencias tenemos que asumir de esa opción. Y al final estamos dándole muchísima tecnología, muchas horas, y le estamos mandando el mensaje de que eso es una buena forma de entretenimiento y que no hay más. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues yo recomiendo siempre para los más pequeños llevar un set de pinturas, de colores,
estas tabletas que no son tablets, sino que son como de imanes, por ejemplo, y se pintan y le das un botón y se borra, y que además pesan súper poco. Es decir, llevar herramientas para entretenerles, ¿no? Porque luego hay otra corriente de psicología, que es la de vamos a dejarles que se aburran. Yo muchas veces me río porque digo, no han tenido hijos de 3-4 años. Entonces, todo depende de la edad. Una cosa es un chaval, una chavala de 10 años, 8 años, 9 años, con el que puedes conversar en una sala de espera del médico, y otra cosa es un crío de 2, 3, 4, 5, que hay que tenerles entretenidos. Pero hay que tenerles entretenidos en la medida de lo posible, bueno, pues con algo que sea creativo, que sea lúdico o que les permita algún tipo de aprendizaje. Totalmente. Vámonos con una penúltima canción antes de despedir el programa. Bueno, pues regresamos a la parte final y yo quería decirte, creo que es muy importante que hubiera una escuela para padres. Uh-huh. Sí, muchas veces esto es algo que hablamos mucho las psicólogas, ¿no? Sobre todo las que nos dedicamos a población infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque, pues eso, como hablábamos, ¿no? Te dan tu curso de preparación al parto, que dices muy bien, fenomenal. Mi hijo ya ha cumplido 1 año, ya come sólidos, o ya corre, ya camina más o menos. ¿Y ahora qué hago con él? No, es la gran pregunta, ¿no? ¿Y cuántos años más tiene que decir que tiene que estar en casa este ser? y que le tengo que cuidar y sostener y tantas cosas a la misma vez. Y no existen, ¿no? Al final es un ensayo y error. Y sí que debería de haber una formación. Y sí es recomendable que los padres y madres siempre hagamos, ¿no? Una formación para aprender a regularnos emocionalmente, para aprender a regular las emociones de nuestros hijos, de nuestras hijas, para aprender buenas formas de hacer, ¿no? Que nos faciliten la vida en etapas que son tan duras, cuando son pequeños porque son pequeños y cuando son mayores muchas veces los problemas son más grandes, ¿no? Entonces yo digo, son de otra índole. Entonces, que aprendamos a lidiar con ello, ¿no? Entonces yo siempre con las compañeras estamos en un proyecto en el cual estamos a puntito de terminar de sacar a la luz un proyecto de asesoramiento a papás y a mamás para que se puedan conectar de manera online y que puedan tener una base de recursos, ¿no? Puedan preguntar sus dudas, se pueda trabajar, que nos vean un poco las caras, poder trabajar con casos, con cosas reales, ¿no? Dudas que ellos tienen de cómo proceder y cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Y además darles esa formación que tan necesario es. Eso, bueno, pues ya os iremos contando. Qué interesante. Y vamos a cerrar con Activexa Centro, las dos vertientes que tiene. Uh-huh. En Activexa, sobre todo nos dedicamos a población infanto-juvenil. Al final trabajamos con un modelo 360, ¿no? Tenemos un apartado que gestiona uno de nuestros compañeros, Martín García, que es pues de actividades más de corte lúdico, ¿no? y de creatividad y deportivas, ¿no? Porque al final el deporte es salud. Y además se segregan un montón de hormonas y de neurotransmisores que son necesarios, ¿no? Para el bienestar socioemocional. Y luego la otra parte, que llevo junto con mis compañeras, que es la parte de psicología, logopedia y técnicas, y bueno, con un equipo también de profesorado para refuerzo escolar, porque sabemos que para los papás es importante, pues también de soporte, ¿no? Y entonces, además, hay una cosa que hemos empezado ahora también, que es muy interesante y muy novedoso, que es el tema de la realidad virtual aplicada a las terapias y a la evaluación, ¿no? Que es algo que está ahora pues un poco en auge y surgiendo. Y es muy, muy interesante porque la realidad virtual permite a determinados clientes, a determinados chavales y a padres, sobre todo, y madres, el vivenciar determinadas situaciones, ¿no? Que cuando las sienten en sus carnes facilita muchísimo la comprensión y es alucinante un poco los resultados que estamos viendo a través de estas técnicas. ¿Y lo hacen en conjunto con los padres de familia? Sí. Uh-huh. Sí, eso es. Al final trabajamos con el menor, pero hay que trabajar también evidentemente con los papás y con las mamás, y hay que trabajar también con el contexto escolar, con los tutores, con el departamento de orientación, y al final hacemos un 360 grados. Si unimos fuerzas, ¿no? y compartimos objetivos y compartimos metodología, al final hacemos que en mucho menor tiempo las cosas salgan adelante, ¿no? Que al final se trata de eso, de hacer una terapia que sea eficaz, eficiente y efectiva. Y en poco tiempo. Eso que es lo que menos tenemos. Eso es. Pues un placer, Virginia, haber estado el día de hoy platicando entre amigas aquí en Reprográmate. Y bueno, tus redes sociales, ¿cuáles son?
Pues Activexa Psicología, tanto en Instagram como en TikTok también que tenemos, porque hay que acercarse a los jóvenes. y nada, estamos ahí con el Centro de Natela de Henares. Cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Y encantada de venir aquí y para mí ha sido todo un placer. Ay, el placer es nuestro. Y un mensaje final para los papás que nos están escuchando. Ay, comunicación. O sea, no pasa nada por ir a un psicólogo o una psicóloga que me dé pautas en un determinado momento, porque eso puede hacer que no se necesite una terapia, ¿no? Más adelante. Y sobre todo trabajar en casa la comunicación, es que es súper importante escuchar, pero no escuchar para dar un consejo, ni escuchar para dar una recomendación, ni para escuchar para echarle la bronca, no, escuchar y ver realmente qué piensan nuestros hijos, hacerles preguntas para que ellos mismos piensen y analicen las cosas, ¿no? Y eso es la mejor píldora, ¿no?, que les podemos dar a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Pues vámonos. Esto fue Reprográmate por LH Magazine. Muchas gracias, Virginia. Vámonos con It's My Life.